Así que voy a compartir el texto. El hermano ha leído, ¿verdad?, en Salmos, en el capítulo 5, en el versículo 4 y 5, es donde realmente nos tenemos que centrar. Aunque veremos otros textos, pero ese Salmo es bastante intenso por la realidad que ocupa. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay una parte importante en estos, aunque bien refleja toda la idea, el 4 y el 5, pero dice el 5, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Claro, la idea que se presenta aquí en este salmo es que tenemos que tener cuidado con lo que significa el ego y la poca humildad, ¿no? Está claro que a raíz de nuestras experiencias que estamos viviendo como cristianos, ¿verdad?, en la fe, pues muchas veces el desarrollo de nuestro trabajo a lo mejor nos puede nublar un poco la vista, en el sentido de que a veces el creyente está cegado por un amor propio, parcial y engañoso. Limitamos la grandeza de Dios porque creemos que nuestros logros preceden a nuestras capacidades. Por eso titulé el sermón o el estudio Haciendo pequeño a Dios. Claro, a simple vista uno puede decir, pero ¿realmente puede ser pequeño Dios? Pues todos vamos a llegar a una conclusión, que evidentemente Dios no es pequeño. Pero el peligro está en cuando nosotros empezamos a ocupar el lugar de Dios. Y eso es un peligro que, bueno, no me resulta tan difícil, porque ejemplos tenemos, ¿no? Y he cogido el ejemplo que encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 9. Los que tienen buena memoria ya sabrán que estoy hablando del rey Saúl. En el 1 Samuel 9:15 habla de un poquito de cómo podemos llegar a perder esta condición. Pero ahí vemos primeramente cómo Dios bendice al humilde o realmente lo que representa. Dice así, 15. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ahora Samuel lo que va a hacer es transferir todo esto a Saúl en el versículo 21. En el versículo 21 del capítulo 9 de 1 Samuel dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas de esta manera? Claro, el principal punto que encontramos aquí interesante es que él no se creía nada importante. Él ha dicho aquí unas cosas que son una realidad para él, pues que de la más pequeña de las tribus de Israel o la menos importantes. ¿Por qué me has de hablar de esta manera, no? Le pareció extraño. Su tribu ya no tenía nada de qué presumir, debido a los acontecimientos que habían acaecido en el pasado. Si vamos al libro de Jueces, podemos entender realmente lo que está pensando Benjamín de él y de su pueblo. En Jueces 23, si sois tan amables, vamos a hacer memoria de esto. Jueces 23 dice de la siguiente manera. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y los hijos de Israel dijeron, decidnos, ¿cómo ocurrió esta maldad? Entonces el levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió y dijo, vine con mi concubina a pasar la noche en Gibea de Benjamín. Mas los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche, por causa mía. Tenían intención de matarme, pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió. En el versículo 8 sigue diciendo, entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni ninguno de nosotros volverá a su casa. Versículo 34
habla del resultado de todos estos acontecimientos, de cómo lo que sucedió con el levita y su concubina, de cómo el pueblo tuvo una resolución para decidir realmente qué es lo que ellos iban a hacer. Y la conclusión de esto es que cuando 10.000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibea, la batalla se hizo reñida, pero Benjamín no sabía que el desastre se le acercaba, y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los hijos de Israel destruyeron ese día 25.100 hombres de Benjamín, todos los que sacaban espada. En el versículo 42 dice, por tanto, volvieron la espalda ante los hombres de Israel en dirección al desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Versículo 43 dice, cercaron a Benjamín, lo persiguieron sin tregua y lo aplastaron frente a Gibea, hacia el oriente. Una vez más, cayeron 18.000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros. Versículo 46 dice, el total de los de Benjamín que cayeron aquel día fueron 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros. Podemos ahora ver claramente por qué se sentía en ese sentido pequeño. Básicamente, la tribu había sido diezmada. Al matar a todos esos varones, ¿qué encontramos? Mujeres viudas, niños huérfanos, ¿verdad? Y una falta de descendencia. O sea, si ya era pequeña la tribu, pues aún se volvió todavía más pequeña. Entonces, el concepto de sumisión que tenía Saúl, pues era pues debido a las evidencias, ¿no?, de todos estos acontecimientos. El recuerdo de esta terrible crisis que llegó casi hasta el exterminio de una tribu entera nos hace pensar, ¿podía en ellos estar el futuro de toda la nación? Pues seguramente que no pensaban en eso, pero Dios estaba pensando en Saúl. O sea, sé que una vez más Dios va a elegir quizá donde no tiene dónde coger o donde aparentemente no se puede sacar nada. Que ellos hicieron muy mal las cosas, los benjamitas, es cierto, y todo eso que realizaron pues le tuvo un problema. Pero está claro que Dios bendice al humilde. ¿Y por qué bendijo a Saúl? Porque él se veía pequeño. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que hemos leído en el libro de Salmos, cuando dice, los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Y esa es la cuestión. El envanecimiento nos puede crear problemas. Cuando los hombres concluimos que por algún razonamiento nuestras maneras son tan buenas como las de Dios, demuestran ellos mismos de ser demasiado grandes para trabajar en el arnés de Dios. Y nosotros necesitamos tener el arnés bien puesto y bien fijado y ser guiados por él. Pero bien conocemos todos la historia de Saúl y por eso lo he elegido, porque sabemos que es una historia bien conocida y vemos cómo su reinado empezó a decaer a causa de perder esta virtud, la virtud de la pequeñez. Entonces, no solo los hombres cambian sus actitudes hacia Dios, y eso es una cosa que también tenemos que entender, para perder su sentido de pequeñez. También cambian sus actitudes hacia otros hombres, como los hombres obtienen estas cosas que lo hacen. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces no solamente nos hacemos más grandes que Dios, sino que también nos ponemos por la altura encima de los hermanos y nos gusta dominar a la iglesia. Y eso es algo que también tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón para que no cometamos tal cuestión. ¿Por qué? Porque a veces, como vemos en Reyes, los tronos hacen que se queden elevados y no saben bajar al sitio raso donde está el pueblo. El dinero, la posición, todas esas cosas que contribuyen, ¿verdad?, a sentirse uno más que otro, la educación y así un montón de cosas, ¿verdad?, que hacen tener este asunto. Entonces, vamos a ver un poco el problema de cómo se pierde la pequeñez. En 1 Samuel 15:1, ahí vamos a leer en adelante lo que significa una orden específica. Y dice el versículo 1 de 1 Samuel 15, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec
por lo que hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Aquí encontramos una orden específica, un mandato, ¿verdad? Y ese mandato viene de parte de ¿quién? Pues evidentemente no viene de Samuel, aunque él lo da, sino que es una orden que viene de Dios, ¿cierto? En el versículo 9 encontramos una decisión. En el versículo 9 en adelante dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Aquí que encontramos una decisión, pero es una decisión totalmente arbitraria. No se apega a la justicia de Dios, al mandato, ¿verdad?, que teníamos sobre una orden específica. Y entonces, ¿qué lo hicieron? Pues lo hicieron de manera caprichosa. ¿Y cómo se hace esto de manera caprichosa? Contando con nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el valor a las cosas. Y es verdad, seguramente que costará mucho matar un buey bien gordito, ¿cierto? Y renunciar a todas las posesiones materiales que nos pueden generar beneficios. Y ese fue realmente el problema, que quizás Saúl estuvo escuchando demasiado bien al pueblo y se olvidó del mandato de Dios. Entonces, es una cuestión que nosotros tenemos que valorar. Entonces, vamos a ver cómo se entra en escena. Por parte de Samuel, él tiene algo pendiente que decirle. En 1 Samuel 15:17 dice, y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? ¿Esto se basa en qué cosa? En una verdad que él había dicho. O sea, no le está diciendo aquí Samuel una mentira, sino que él mismo se había autoconfesado que él era demasiado pequeño para poder tener semejante bendición de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? Que él cambió eso, ¿por qué? Por el balido de ovejas y por el mugido de vacas. Qué contraste, ¿no? Más fuerte. Eso nos pone un poquito en alerta lo fácil que puede ser confundir las cosas para nuestro propio beneficio. Lo que está claro y es evidente es que nada es más necesario en la búsqueda por devoción, adquirir una actitud correcta hacia Dios. Eso debe de ser lo más importante. ¿Y eso qué nos implica? Estar vigilantes. Cualquier descuido nuestro puede hacer que Dios no esté contento. La visión del hombre de sí mismo determina su visión de Dios. Esto es una realidad. Entonces, si todo este trabajo que yo estoy haciendo para Dios es mío, voy a perder el foco. Y si pierdo el foco, entonces voy a sacar mis propias conclusiones y mis propias nociones. ¿Pero serán correctas? Ese es el punto principal de este asunto, ¿no? Cuando Saúl fue pequeño en sus propios ojos, Dios fue grande. Esa es la realidad. Cuando nosotros nos hacemos pequeños, Dios es el sustentador de nuestras vidas. Cuando Saúl se hizo grande a sus propios ojos, Dios se hizo más pequeño para él. No porque Dios no iba a disminuir, porque la grandeza de Dios y de lo omnipotente es tal cual, pero realmente nosotros ya no le tenemos en esa grandeza. ¿Por qué? Por nuestros hechos. Dios y su voluntad se hizo menos importante para él. Y eso es lo que pasa con muchos dentro de los creyentes. En muchas denominaciones no se valora la sana doctrina. Y la sana doctrina es un pilar básico de salvación. ¿Por qué? Porque hay muchos mandatos que se tienen que estar ocupados. Y seguramente que empezando por el bautismo y un montón de mandatos que podíamos, saldrían 20 sermones, ¿no?, de toda esa cuestión. Solo el hombre con un sentido de pequeñez, ¿verdad?, reconoce su incapacidad para ordenar sus pasos y dispuesto se somete a la voluntad de Dios.
En Jeremías, en el capítulo 10, 23, hace alusión a lo que sería esta idea. Jeremías 10, 23 dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aunque estés haciendo bien las cosas, aunque estemos haciendo bien las cosas, debemos de pensar si realmente estamos ocupados en esto. Que no dependo de mí mismo mi camino, sino que mi camino depende del Señor. Porque si Él lo construye, será más firme y más capacitado. Eso es una verdad. Entonces, mucha gente está dispuesta a hacer la mayoría de las cosas que Dios dice, pero como Saúl, aprendemos que hay obediencia parcial. ¿Y eso qué es lo que representa? Una falta de sumisión absoluta. De hecho, a Saúl se le reclaman dos fallos. O sea, vamos viendo que en el desarrollo, ¿verdad?, de esta lectura, se le amontonan los peligros. En Primera de Samuel 15, 23 se le hace, ¿verdad?, una comparativa del estado en el que se encuentra a causa de esa desobediencia. Dice el versículo 23 de Primera de Samuel 15: porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Parece duro, ¿verdad? Pero no debería de serlo. ¿Por qué? Porque podemos entender realmente de que si Dios está enojado con él es porque no ha hecho las cosas conforme él lo pidió. Entonces, si conocemos a Dios, ¿vamos a estar de acuerdo con él? Primera de Samuel 15, 27 dice: cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y todos ya sabemos dónde recayó, ¿verdad? En David. Dios le quitó su grandeza y ¿qué hizo? Se volvió pequeño. Qué pena que nos tengamos que volver pequeños, pero con matices. ¿Y cuáles son aquí los matices? Que no podemos volvernos pequeños ¿por qué cuestión o por qué causa? Por la desobediencia. Qué bonito cuando era pequeño, ¿verdad? Por compromiso. Realmente porque él tenía un estado de humildad. Sabía que no era digno, sin embargo, es una realidad entre los hombres. Hay otra persona que también tuvo este problema, Nabucodonosor. Vamos a leer, bueno, es demasiado largo para poder leerlo, pero he hecho un extracto de un versículo, concretamente del 32 y el 34, y sabemos, para hacer un resumen de esta idea que todos conocemos, que después de haber sido hecho para vivir como una bestia del campo y comer solo hierba como los bueyes, su sentido de pequeñez y comprensión regresó. Cuando estaba humillado, entonces él pudo ver la grandeza de Dios, pues un hombre que era conquistador y que tenía todo el reino bajo su pie y su mando, pues evidentemente para él cogió un estado de altivez, ¿no? Y en el versículo 32 del capítulo 4 de Daniel, ¿verdad? Dice: el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, lo da a quien él quiere. ¿Dónde están las palabras de Nabucodonosor? Pues él pensaba que todas las cosas que él había hecho pues pertenecían a él y que su conquista y todo su trabajo era suyo. Sin embargo, entonces, ¿qué le quedó? Le quedó solamente por resumir una cosa en el versículo 34: bendecir al Señor y alabarlo y glorificarlo. Le dice qué cosa en el versículo 34: el que vive para siempre. Eso es un loor a la eternidad de Dios, a la omnipotencia y a la omnipresencia. Entonces, ¿eso qué es lo que hacen? Todos los hombres pequeños. Todos los hombres pequeños están en ese estatus. Entonces, después de ver todas estas cosas, vamos a hacer otro contraste, lo que sería el día de nuestra pequeñez. Tenemos que valorar esta cuestión, ¿no?
recuerda el día que hizo esa idea de que soy pequeño delante de Dios. Resulta muy interesante, porque sobre todo cuando estamos viviendo nuestro primer amor, y no me refiero al amor de la novia, aunque sí que es bastante significativo, sino el amor que uno le trasciende cuando conoce la palabra del Señor y se bautiza. Uno vive, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres, creyentes, estamos como una exposición elevada, como que algo bueno y bendito se nos ha dado, ¿no? Cuando uno, hermano, admira a todos los demás y menosprecia a ninguno, entonces vamos a crecer en el tipo de pequeñez que nos hace fuerte. Pero cuando hay un problema, cuando pensamos que todo gira alrededor nuestro, cuando pensamos, ¿verdad?, que ya hemos pasado esa etapa de amor y empezamos a cultivar el conocimiento bíblico. Empezamos a desarrollar todas las cosas que Dios nos da y nos pone en campo. Ya nos volvemos predicadores, algunos, damos estudios, algunos son ancianos, empezamos a tener una responsabilidad fuerte dentro de la iglesia, ¿verdad? Y empezamos como que nos gusta manejar las cosas a nuestro antojo. Ya no dependemos de la reunión de varones, ya no dependemos de los ancianos, ¿verdad? Y así de la opinión de la asamblea. Y así un montón de cosas que son importantes y que creo que es necesario que muchas veces comprendamos, ¿no? Pues aquí, en este asunto, quiero leer algo que seguramente nos vale. Seguramente nos tiene que valer porque se trata de Pablo. Que la persona de Cristo es la persona que más nos podría representar. Pero ya pensando en uno como nosotros, en 2 de Corintios, en el capítulo 12, 2 de Corintios 12:10, dice esto de la siguiente manera: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil es una manera de reconocer que soy pequeño. Y esta realidad no nos suele gustar, porque tiene base terrenal. El asunto de tener a la gente terrenal, no, por decirlo de alguna manera, no le gusta estar por debajo de nadie. Y en este sentido, ¿qué es lo que está haciendo? Dice que se complace. ¿Qué había entendido Pablo? Algo había entendido importante. Hablamos de humildad, pues el valor de sentirse pequeño. Y cuando dice que es pequeño, cuando se dice que es débil, cuando más apresado está en todas las cosas que le sucede, es cuando más fuerte está. ¿Por qué? Porque todos sabemos que su confianza está en Dios. Y ese es el valor del camino. Sigue diciendo en 2 de Corintios, Pablo, en un buen ejercicio de lo que estamos hablando, 2 de Corintios 11:23. 11:23 dice en adelante: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número, perdón. Sin número de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién es el débil sin que yo sea débil? Una vez más, volvemos a este estado. ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a qué cosa, a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. ¿Por qué? Porque Él está dependiente. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de las manos.
Hay una cosa aquí preciosa. Hemos visto que no le falta de nada a Pablo. Tiene todo lo posible por haber en cuanto a persecución y malos ratos, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay algo interesante. Dice, además de tales cosas externas, hay una sobre mí, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo más precioso, porque el valor, a pesar de las muchas aflicciones, solo tiene una cosa. Él no iba a abandonar a los hermanos, sino que iba a estar plenamente a servicio. Y no solo de una congregación, sino por causa del cargo de su apostolado, tenía que estar por todos aquellos que evidentemente habían obedecido en las diferentes iglesias del mundo conocido. En 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 15, hay más intensidad sobre una persona realmente que se siente pequeña. Dice, y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Esto no tiene contestación ni tiene conflicto. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que un hermano realmente tiene amor por ti, cuando realmente todas las cosas que está haciendo y todo lo que hace es para el beneficio común, ¿qué pasa? Pues que será amado. No será menos amado, será amado. ¿Por qué? Por sus hechos, por su sentido. Isaías 15:23 da digamos, el toque mortal. Lo vamos a volver a leer porque creo que es importante. Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo creo que Saúl no calculó esto. Él no pensó que eso era rebelión y que lo que estaba sucediendo era iniquidad e idolatría. Y esos son dos acciones que están ahí y que le conllevó el castigo de Dios, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una corona. Se nos ha ofrecido en este reinato. Y Él puede quitar nuestra corona, como se la quitó a Saúl. Y era un hombre que verdaderamente demostró de que él estaba capacitado. Pero qué pena perder la capacidad por ensalzarse uno mismo, como nos dice, ¿verdad?, el versículo 5 de Salmos 5, cuando dice, los que se jactan no estarán delante de ¿quién? Pues de sus ojos. Y esa es la realidad. Así que es un estudio breve. Sinceramente, no quería extenderlo más porque creo que las ideas son claras. Así que Dios nos ayude a cultivar este sentido de pequeñez, ¿verdad? Porque la persona que verdaderamente aprecia a Dios y a los hermanos, la persona que confiesa debilidad, ¿verdad? Él va a decir, Señor, sé misericordioso. Ese es el punto y la conclusión para que no hagamos a Dios pequeño. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga.